con ustedes. Y en esta ocasión tenemos el agrado de presentar a William Neptalí Boy Morán. Él nació en Piura el año 1964. Fue primer puesto de poesía en los Juegos Florales del año 89, organizado por el Instituto Nacional de Cultura de Piura en aquel entonces. Primer puesto en el área cuento, en el concurso número 11 de cuentos y leyendas regionales, organizado en aquella ocasión por Radio Cutibalú en el año 2000, ganador de la primera selección de cuentos regionales. Publicó el año 2011 su cuento Ojos en la Oscuridad, en una antología binacional de Perú y Ecuador. Y tiene publicados a la fecha Los Inmigrantes, cuentos y relatos del año 95, Piel de Viento, antología de poesía y cuento del año 2003. Enero fue Sangre y Sombras, una novela del año 2005. A Destiempo y otros cuentos del año 2007. Bitácora de un náufrago y otros cuentos del año 2011. Hospital, Jorge Reati Delgado, una lucha constante contra la muerte. Salud. En Piura de 1951 al 2011. El letargo de la matrona, otra novela. Luego Pluma y Pincel, una antología de escritores piuranos en la que está presente. Generación Bicentenario, otra antología también de Vicio Perpetuo. Estigma Revelado. Y bueno, ahora estamos con este volumen, narrativa breve, ¿no?, de la colección Péndulo de Arena, auspiciada por la editorial Vicio Perpetuo. Vamos a leer brevemente el pequeño prólogo o una anotación que hace Julio César Benavides Parra. Son 11 relatos que se desarrollan en un mundo mágico que abarca historias cotidianas, de ambientes familiares, de atmósfera médica. Una mujer apabullante, una historia de lucha de clases, una sorprendente historia de un libro misterioso y muchas otras más. Este volumen de cuentos tiene reminiscencias, imágenes, recuerdos, giros sorprendentes, y esa mezcla de caracteres será el mejor ingrediente para disfrutar del arte de narrar en cada página. Asimismo, leer sin tomar aliento como si fuera un viaje ilimitado a lo que somos y seremos al despertar de estos demonios impregnados en este irrepetible volumen. Bien, con esta breve presentación vamos ya con la entrevista con nuestro invitado de hoy, un ya reconocido y bastante maduro escritor. Maduro digo en su narrativa, en su poesía también, porque tiene ya muchos años, ha publicado bastante y ha sido bastante reconocido también desde joven. Nos acompaña entonces William Boy Morán, una de las voces más constantes y versátiles de la literatura mexicana ciudadana, y vamos a conversar con él a propósito de su último libro publicado por la editorial Vicio Perpetuo, que reúne 11 relatos que se transforman de historias cotidianas en un universo ágil, mágico y conmovedor. Bueno, William, ante todo, muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, gracias también por la invitación. Y estoy acá para cualquier tipo de inquietud, alguna pregunta que tenga que hacer, ¿no? Bien, en este último volumen, digo, ¿no? Es como de alguna manera una ratificación, ¿no?, del talento y del trabajo de muchos años, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de este trabajo editorial? ¿Qué significa para ti publicar este libro ya en un momento de tu madurez literaria? Bueno, este mes que ha pasado, el mes de junio, he presentado dos libros. Uno es una antología de cuentos, 11 cuentos, que he titulado Narrativa Breve, porque en sí es una antología, valga la redundancia, donde resumo mis trabajos desde 1995 hasta el 2003. Son mis primeros cuentos. Y una novela que acabo de publicar también con el sello de Viso Perpetuo, que se llama Encrucijada, que está basada en el ambiente que se desarrolló en los años 80, la época que los estudiantes de aquellos años vivimos, de cierta manera influenciados por
esta vertiente desquiciada que fue el terrorismo en el país. Bien, los lectores tuyos, pues, siempre mencionan que tienes una prosa bastante ágil, clara, ¿no? Y que transformas, pues, la cotidianidad en un mundo mágico. ¿Cómo haces para seleccionar esos momentos, esos instantes y transformarlos en una materia literaria? Y además, ¿qué unifica los relatos de este volumen? ¿Cuál es Eh, yo creo el... que, yo creo que todo escritor siempre tiene influencia, ¿no? O sea, para llegar a la madurez literaria hay que leer mucho, hay que aprender de los maestros, ¿no? No copiarlos, ¿no? Sino aprender y crear el propio estilo, que es lo más difícil. Lo difícil, lo fácil es copiar, lo difícil es tener un estilo propio, a emular? crear una amalgama de todo, o sea, ser como una esponja, ¿no? De todo lo que se lee, de todo lo que se estudia, eh, y vertirlo y crear un estilo, no solamente en la manera en que se desarrolla cada tema, ¿no? Sino en la manera en que se llega, en el mensaje que se da a través de cualquier prosa, de cualquier escrito. Porque yo creo que hay un compromiso muy grande, como lo dijo en algún momento Vallejo, ¿no? El compromiso del escritor siempre tiene que estar al lado de la realidad, del presente y de las problemáticas que vive cada país. Entonces, ese compromiso es el que trato yo de asumir a través de estos relatos, de estos cuentos y de mi novela, ¿no? Siempre influenciado por escritores que a lo largo de toda su vida han logrado el éxito y han logrado que su esfuerzo literario, porque la literatura es un oficio como la de un sacerdote. Son horas de horas que uno dedica en silencio a trabajar, a crear la ficción y a veces, como dijo, había un programa, ¿no? En Canal 7 muy traído a colisión en estos momentos para los escritores que se llamaba Vano Oficio en Bueno, Canal oficio, 7, o Iván ¿no? Taiz. Entonces, y casualmente eso es, ¿no? El esfuerzo, la dedicación, el sacrificio de dedicarle horas de horas y pues es una lucha constante por mejorar, por tratar de dar lo mejor a través de la prosa. A propósito, ya que hablas de tus referentes, ¿no? Pues yo recientemente estoy trabajando, estoy haciendo una investigación sobre la poética de Vallejo, y una de las cosas que me ha sorprendido es que no existe una escuela literaria, digamos, un grupo literario ligado a Vallejo, lo que es sorprendente, porque hay países como Colombia, por ejemplo, o Brasil, que han podido organizar escuelas literarias, como por ejemplo la antropofagia brasilera, ¿no? El modernismo brasilero que ha influido tanto en la cultura brasilera que ha llegado a la tropical y a crear todo un movimiento cultural en Brasil, ¿no? Lo mismo el nadaísmo en Colombia, ¿no? Que también marca. Sin embargo, alrededor de Vallejo no hay una tradición, digamos, tan enmarcada, ¿no? Más bien el peruano, el literato peruano como que es un poco ajeno a sus propios valores. Tú vienes de una literatura muy encomiable, con mucha variedad, y que yo creo que representa en gran medida la literatura regional, ¿no? Y es el caso de Piura. Yo estoy de Piura, hice un evento la vez pasada, el año pasado, y voy a hacerlo este año también, y me ha sorprendido gratamente la cantidad de escritores que hay, los trabajos de recopilación, pero también debo decir que no hay una amalgama, ¿no? Como que no. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te ubicas dentro de esa tradición? Obviamente tú ya no vives en Piura, me parece, hace algunos años, pero sin embargo, entiendo que te sientes parte de esa tradición. ¿Cómo te ubicas tú dentro de esa tradición? ¿Qué referentes tomas del universo literario norteño, piurano? ¿Cómo ves ese desarrollo de la literatura peruana y en particular piurana? Bueno, yo sigo viviendo en Piura, ¿no? Soy Ah, perdón, piurano, aunque mi me he apellido confundido no con es, otro autor. aunque mi apellido no es tan piurano, pero yo vivo en Piura y hay muchos referentes, ¿no? Piura es una de grandes escritores. En poesía tenemos a Marto, que ha sido incluso presidente de la Real Academia Peruana,
tenemos en novela a Miguel Gutiérrez, ¿no? Y así, o sea, Vargas Llosa pasó por esta tierra, se formó, era un adolescente, estudió acá sus últimos años de secundaria en Piura, e incluso dio sus primeros pasos en periodismo, ¿no? Presentando sus pequeños trabajos periodísticos y así. O sea, Piura no está ajeno a la cultura. El problema en sí, Piura, es que no hay ese amor hacia la cultura en general, porque cultura no solamente es literatura, cultura es todo un bagaje, hablamos de pintura, hablamos de, a ver, de todo lo que es lo que representa la ciudad, lo que representa nuestro acervo popular. Por ejemplo, en Morropón, Chulucana, hasta ahora, aunque ya no tanto, no se conservan las cumananas, que a veces cuando uno les pregunta a los muchachos, a los estudiantes, y se ríen, ¿no? Se ríen porque lo toman muy a la ligera, pero es algo arraigado a nuestra cultura, las cumananas. Por ejemplo, en Piura ha muerto el teatro, en Piura ha muerto eh, el lo que había antiguamente, estos concursos del Instituto Nacional de Cultura, donde se promovía no solamente cuentos, leyendas, poesía y teatro, ha muerto. O sea, el Ministerio de Cultura ha pasado a ser un elefante blanco que no promueve la cultura. Antiguamente yo recuerdo mucho al profesor Estrada Morales, que fue uno de los directores del Instituto Nacional de Cultura, que era quien promovía, y mire, llegó a ser incluso, no recuerdo bien si fue director o profesor del laureado escritor Vargas Llosa, ¿no? Entonces, a ese nivel de cultura había en Piura, pero ahora ya no hay, han muerto ya, estamos prácticamente pisando fondo en cuestión a cultura. Y eso crea, ¿qué cosa? Que las juventudes se dediquen a qué? A que en la actualidad todo entra por los ojos. Y, por ejemplo, ¿cómo ha entrado en boga estos programas de Esto es Guerra? Esos programas que son prácticamente dominan, ¿no? La manera de actuar de los muchachos, los desvían. Son programas superficiales que no llevan a nada bueno. Ni siquiera, el único canal de televisión que es el del Estado que promueve, por ejemplo, estos concursos de estudiantes en cuestión a conocimientos generales, a cultura. Y me alegra mucho, yo veo este programa que hay en Canal 7 donde a los muchachos les pregunto como, en mi juventud yo veía, por ejemplo, a Pablo de Badaligotia, ¿no? Que tenía su programa donde los muchachos se esforzaban por ganar, y no por los premios, porque los premios eran simbólicos, sino por la manera en que ellos trataban de llegar al máximo en el esfuerzo como estudiantes. Pero lamentablemente en la actualidad, pues esto ha ido de menos a menos, ¿no? Justo ahora que mencionas esa tradición, ¿no? Oral, de la oralidad en la literatura regional, las cumananas, ¿no? A propósito, en la feria anterior también tuvimos presencia de tradicionistas, ¿no? De gente que cultiva este género, como tú dices, un poco olvidado, sobre todo por las nuevas generaciones. Eh, Sin embargo, tú en tus inicios has transitado sobre todo por la poesía, ¿no? Recuerdo una frase en una entrevista que le hacen a Julio Cortázar y él dice, no creo en los géneros, ¿no? No existen los géneros literarios, se atreve a decir. Me parece la opinión un poco extrema, pero la entiendo porque en realidad pues uno escribe siempre no pensando un poco en el género en que escribe, ¿no? Yo, por ejemplo, hago mucha prosa poética, donde escribo incluso artículos periodísticos, también estoy pensando en un narrador literario. Entonces, ¿tú has sido periodista, entiendo también? ¿O me estoy confundiendo? No, no, Eh, no, no has sido periodista. Pero no. hay una tradición bastante de escritores que son periodistas. ¿Cómo ves tú el tema de los géneros? ¿Y cómo tu prosa llega a adaptarse a esa sensibilidad poética que has tenido desde siempre? Bueno, yo empecé
ganando en 1989 el Premio Regional de Poesía. Empecé haciendo poesía y esto ha sido la base de mi literatura, ¿no? Luego avancé en cuento, después en relato y en novela. Y, y el esfuerzo que yo he dedicado ha sido de que he logrado dominar en la medida posible todo esta manera de expresión. Uno de los grandes prosistas eh, que desarrolla bastante poesía en sus textos es García Márquez. García Márquez es para mí un prosista romántico. Es un tipo que cuando, por ejemplo, desde el inicio de una novela uno queda prendido. Su última novela, que ha sido, unos dicen de que no la escribió, otros dicen de que ha sido por tema comercial, pero definitivamente pues García Márquez es un tipo ya sin, fuera de serie, ¿no? Ahora, Vargas Llosa siempre, cuando se refería a García Márquez, lo llamaba como un simple escritor. Él decía que no era un intelectual. ¿Y por qué decía esto? Porque García Márquez no tenía formación académica, o sea, él no era profesional, nunca terminó ninguna carrera. Era periodista de oficio, no era periodista de universidad. Entonces, Vargas Llosa siempre resaltaba esto, ¿no? Que incluso García Márquez tenía temor a dar entrevistas casualmente porque no tenía formación literaria, él no había estudiado letras. Entonces, en cambio, Vargas Llosa sí, pues tenía hasta un doctorado, ¿no? En Madrid. Pero la capacidad que tienen las personas, el don con el que nacen, eso no se lo va a quitar nadie. ¿No? Nosotros nacemos con un don. Hay gente que es muy hábil para los negocios, hay gente que es muy hábil para desarrollar mil de cosas. Hay gente que es muy hábil, por ejemplo, para la cocina, hay gente que es muy hábil para la repostería, hay gente que es muy hábil hasta para, lamentablemente, aunque no es bueno decirlo, ¿no? Pero hasta para ser un criminal hay que tener habilidad, ¿no? Entonces, eh, lo ideal es que es ese don saberlo llevar por el camino positivo, no por lo negativo. Si nosotros nacemos bajo el brazo con un don, es responsabilidad de cada persona a lo largo de nuestra vida descubrir cuál es el don que tenemos, porque todos nacemos con diferencia. Hay gente que nace, por ejemplo, Rafael, ¿no? El cantante, le pregunta, ¿cuándo te vas a retirar? Y él dice, yo me voy a morir en un escenario. Y le preguntan, ¿pero por qué? Si tú ya has acumulado una fortuna. Y le dice, porque yo no sé hacer otra cosa más que cantar. Entonces, sí, imagínate, si a Rafael lo ponen a administrar cualquier tipo de negocio, definitivamente lo va a quebrar, porque no nació para eso. Hay personas que nacen específicamente para desarrollar sus habilidades innatas, pero en lo que ellos son, no en lo que lo impone el sistema. Entonces, a lo que quiero llegar es de que todas las personas nacemos con un don, todos, sin excepción. Hay gente que tiene una memoria espléndida, ¿no? Hay gente que se acuerda de los compañeros de toda la familia, y hay gente que tiene una memoria, pero todo tiene que escribir porque se olvida de todo. Entonces, nosotros lo que debemos respetar es eso. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi función? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el don que me ha dado la vida? Y a través de ese descubrimiento, aportar algo a la sociedad. Has tenido un paso importante como servidor público, entiendo, en salud. Y ¿Sí? parte de tu obra nos habla pues de problemas precisamente en ese sector, como en esa obra, ¿no? Hospital Reatigui Delgado, ¿no? Claro. Te hablas de la lucha contra la muerte, ¿no? ¿Cómo se nutre tu experiencia como literato de esa vivencia? O en hospitales, hay un refrán muy sabio, ¿no? Dice, el que no cae resbala, ¿no? En la cárcel y en el hospital. Entonces, el hospital es una fuente muy, muy rica en temas a desarrollar. Hay montones de historias. Cuando yo escribí la historia del Hospital Regazi, entrevisté a trabajadores que llevaban más de 40 años
gente que entró a trabajar y en 1951 fue el año que se inauguró el hospital y en esos años no había carreras técnicas. Entonces, quienes formaban a los técnicos de enfermería eran los mismos médicos. Ellos entraban sin conocimiento alguno. Y en la Cruz Roja, que eran los que daban pequeños cursos de inyectables, de tomar presión arterial, eh, ellos eran los que apoyaban, pero estos trabajadores, que eran los más antiguos, se formaron en los mismos hospitales. Antiguamente, por ejemplo, en Piura era el Hospital Belén, ¿no? Un hospital que ya desapareció, pero que fue pionero y que en su local quedaba en Castilla. Era el único hospital y con el tiempo fue desapareció, luego vino el Hospital Reati, que es el hospital en la actualidad más antiguo que hay en Piura, ya está próximo a cumplir 75 años. El Hospital Cayetano Heredia y últimamente el Hospital Santa Rosa. Pero la magnitud, la variedad de temas y un sinfín. Yo recuerdo cuando entrevisté a los compañeros y que incluso este libro hay montones de anécdotas, incluso historias de fantasmas, ¿no? Que a mí me conmovió mucho escuchar a aquellos trabajadores antiguos, ¿no? De duendes hasta casos inexplicables que se dieron en el hospital antiguo en Reati y contado por los mismos trabajadores, eh, no solamente en base a su formación como profesionales de la salud, ¿no? Sino como personas, como seres humanos, esa confraternidad que había entre médicos, técnicos, enfermeras, las fiestas de aniversario, la manera de, el compañerismo, el respeto que había entre compañeros de trabajo. Todo eso rescaté en este libro, al cual titulé Historia del Hospital de Ati, una lucha constante contra la muerte, y en donde también recopilo casos de pacientes contados por los mismos médicos, ¿no? De casos graves. Por ejemplo, yo recuerdo mucho el caso del doctor Dávalos, año 90 que ya falleció, en la época del COVID falleció el doctor Dávalos, y el doctor Dávalos contaba un caso que lo conmovió mucho. Dice que se trataba de un hombre que tenía su carreta y pues era el que trabajaba con su hijo tenía 12 años, lo acompañaba siempre y cargaban arena, cargaban piedra, llevaban ladrillo y en un momento dado el niño pierde el control de la carreta y le cae encima y lo aplasta y lo mata. Y llegó a emergencia, el doctor estaba de turno, dice que el padre cómo lloraba por la muerte del hijo y más el padre lloraba porque decía, ¿no? El padre, que su hijo era su brazo derecho. Ahora, ¿quién lo iba a ayudar a él en la faena diaria? Porque el niño trabajaba con él en las tardes y en las mañanas estudiaba. Entonces, casos muy conmovedores, casos muy críticos, como también el caso de un avión que cayó aquí en Piura hace muchos años y pacientes que llegaron pues en estado eh, muy, muy crítico, niños que llegaban con con casi el 90% del cuerpo quemado, que llegaban con vida y que suplicaban en sala de operaciones antes de que les pusieran anestesia que no querían morir, que los salvaran. Entonces, casos muy, muy críticos se viven en los hospitales, ¿no? No es todo lo que a veces la prensa distorsiona, que el médico no está, que no hay medicinas, pero gran parte de toda esa problemática que hay en los hospitales, no solo de salud, sino del Ministerio de Salud, es casualmente por las políticas nefastas de los gobiernos de turno, que siempre han visto en salud la caja chica. Y pues Eh, las la- eh, cuotas, ¿no? claro, por ejemplo, últimamente, ¿no? Sin exagerar, el Estado le debe algo de 45.000 millones de dólares, o más creo que es la cantidad, solamente por lo que Salud aportó en la época del COVID y que nunca pagó, y ni pagará tampoco, ¿no?
porque es así, o sea, siempre salud es el piso en el cual se sostiene el sistema de salud en el país. O sea, Minsa no cuenta con recursos, ¿no? Per- Permíteme Entonces, citar, permíteme, disculpa que te corte, permíteme ya, citar un poema a propósito de este tema del hospital que escribe Miguel Hernández, ¿no? Y que se convirtió en canción. Yo Manuel Serrat lo convirtió en una canción que se llama Para la Libertad. Brevemente lo cito: para la libertad sangro, lucho, pervivo, para la libertad mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma mis venas, y entro en los hospitales y entro en los algodones, como en las azucenas. Disculpa la interrupción, continúa. no, sí, muy bonito el poema. Y así, ¿no? O sea, el hospital para mí ha sido fuente de no solo de un trabajo literario, de varios trabajos literarios que yo he desarrollado, eh, y que me nutre hasta la fecha, porque yo sigo laborando todavía en el Hospital Regatín, y yo veo, ¿no? Casos de extremos, casos de pacientes, por ejemplo, que llegan a morir a veces a los hospitales, o a veces gente que el familiar piensa que todavía está vivo y solamente llega para que el médico certifique que ha fallecido, ¿no? Y así casos muy extremos, muy lamentables. En un hospital se vive de todo. Y a veces hasta los mismos compañeros de trabajo también, que al fin y al cabo somos seres humanos todos y que nos sumamos como pacientes también. Yo recuerdo mucho el caso de una compañera de trabajo, una enfermera, que llegaba a trabajar a las 7 de la mañana y sufrió una trombosis y murió marcando su tarjeta, ¿no? Y ella cae desmayada, entonces la auxilian, la llevan por emergencia y llegó cadáver, ¿no? También nosotros como trabajadores somos también pacientes, somos seres humanos y no estamos exentos de la muerte. Yo recuerdo mucho un director que pasó hace poco en el gobierno de Humala, que cuando hizo un simulacro de terremoto, entonces decía, tienen que colaborar, todo el mundo tiene que apoyar, que no sé cuánto. Entonces me acerco y le digo, doctor, disculpe, ¿y a usted qué le hace suponer que el terremoto no va a afectar a un hospital? Porque los simulacros dicen de que acá llegan los heridos. Y le digo, o sea que significa que todo el área del hospital es un área que está exenta de cualquier movimiento telúrico, que no le va a pasar absolutamente nada. Y me dijo, buen punto, me dijo, no lo había pensado. Le digo, pero esta es la realidad. Y si se cae primero el hospital, ¿dónde llevan los heridos? Y si se muere el personal que está de guardia, ¿dónde llevan los heridos? ¿Quién los va a atender? Entonces, hay que ver también todas estas cosas. Últimamente lo que ha pasado en Venezuela también es una lección para el mundo, ¿no? De edificios con cimientos mal hechos, ¿no? Que se han venido como castillo de naipes. No sabemos exactamente cuántos muertos hay, ¿no? Ni los mismos venezolanos lo saben. Entonces, todo esto es historia, son temas, son cosas que a veces nosotros como literatos estamos en el compromiso de escribirlos para las generaciones póstumas, para hacernos llegar. Es como lo que escribió Vallejo, ¿no? Por ejemplo, Paco Yunque, ¿no? La injusticia, el abuso del, del gamonal hacia la clase pobre, ¿no? Que hasta ahora se ve ahora, claro que no hay gamonales, pero hay otras condiciones sociales que son muy semejantes, ¿no? Y pues se habla mucho de desarrollo, de que el Perú tiene una reserva y una moneda estable, pero sin embargo en salud, en educación, se ha trabajado mal, ¿no? Pese a que ha acrecentado la inversión, porque es cierto que hay algunos puntos más de inversión en esos sectores, sin embargo, la corrupción sigue mandando al traste todo ese avance, ¿no? Entonces, me parece importante esa anotación. Nos queda poco tiempo, menos de 5 minutos, y te hago la última pregunta, a ver, para que me contestes. En estos tiempos se habla de un lector muy distraído. Tu prosa es clara, directa, es de alguna manera una forma de interactuar mejor con el público.
Y a propósito de tu madurez literaria y del recorrido que ya has hecho, ¿qué cosa te resta por explorar en estos próximos años? Bueno, por ejemplo, tomando como referencia, ¿no? A mí me gusta leer cosas que se entiendan y creo que esa es la manera de llegar a la gente. Por ejemplo, yo tengo el libro de Julio Cortázar, el libro de Manuel, que es el único libro político que escribió, y la verdad que hasta ahora lo cojo, lo leo, vuelvo a leer y no le encuentro. He llegado hasta la página 80, 82 y no sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. O sea, yo creo que el compromiso es ser claro, ¿no? Estar claro y llegar a través de diferentes temas, desarrollar la trama de tal forma de que el lector perciba, sienta esa mano del autor que te dice y que te acaricia a través de la prosa, eh, cuál es el camino que debe de seguir. Por ejemplo, a mí me conmovió mucho, yo la verdad que me quedé en el aire, leí un cuento que se llama de García Márquez, solo vine a llamar por teléfono, que trata de una señora que se le malora su carro en el centro de Madrid, en España, y como estaba que llovía torrencial, se baja del auto a pedir auxilio para ver si alguien la ayuda, ¿no? Y resulta que pasa un ómnibus y se detiene. Entonces ella sube, ¿no? Pensando de que le están auxiliando. Y resulta que ese ómnibus iba al manicomio. Entonces la señora llega al manicomio y cuando baja agradece, gracias por haberme traído. Y a ella la consideran un loco más del grupo. Y cuando le preguntan, a ella le preguntaban, pero usted señora, y ella dice, bueno, yo solo vine a hacer una llamada por teléfono. Quería llamar para contactarse con su esposo. Y la considera una loca más. No, pero la manera como desarrolla el tema de García Márquez, a mí realmente me conmovió. O sea, esa es yo creo, la función del escritor, ¿no? Conmover, hacer que el lector se, se adhiera a la manera en que se plantea el tema y que después de sacar alguna moraleja o tratar de mejorar como persona, ¿no? Y no seguir siendo el mismo. Bien, ya para cerrar la entrevista, queremos saber dónde encontramos tus libros, en qué ferias vas a Mire, encontrar ahorita estoy en contacto con la librería Caballo Rojo, ahí voy a dejar mis libros en Piura. y, en Piura, ¿sí? Y aparte, pues también que los coloco a veces por amistad con amigos, ¿no? Que se puede contactar a ti para tener tus libros. Claro. Y una librería aparte de Piura, ¿en qué otro lugar en Lima tienes algún lugar donde donde puedan Mira, con Julio Benavides, él se va a encargar de distribuir la el libro distribución? en Lima, sí, Ya. de la distribución en Lima, Bien, te a través agradezco de Vicio Perpetuo. a través de la editorial Vicio Perpetuo. Te agradezco mucho por este tiempo. Espero que continúes con este trabajo y esperamos verte también en algún evento próximo. Muchas gracias, William, por esta entrevista. Gracias, amigo, por la oportunidad de haber conversado y habernos entretenido, al menos despejándonos un poco de nuestros dilemas y nuestros problemas cotidianos.